Muy buenos días a todas y a todos. Vamos a dar comienzo a la webinar del día de hoy. Ya somos muchos conectados a esta hora, así que les damos la bienvenida en nombre de Mon Group y de quien les habla. Mi nombre es Germán Segura Valenzuela, yo soy abogado del Grupo Mon, pertenezco al departamento laboral y esta mañana les voy a hablar de esta nueva ley de las 40 horas laborales, ¿cierto? Que está tan en boga hoy día y que me ha tocado hablar en bastantes foros, ¿cierto? Y gremios acerca de esta nueva ley. Les dejo mi contacto en caso que les quede cualquier duda, gsegura@mongroup.com. También los invito a visitar nuestra página web www.mongroup.com, donde van a poder encontrar una serie de novedades, ¿cierto?, legislativas en todo lo que nosotros nos dedicamos, que son las asesorías legales y contables. Bueno, se siguen sumando, pero no era el tiempo. Vamos a empezar justamente con esta capacitación de la nueva ley de 40 horas laborales para poder ver los aspectos más importantes, ¿cierto?, que nos trae esta nueva ley, que fue recién publicada el 26 de abril, ¿cierto?, de este año, un poquito antes del Día del Trabajador, con una serie de normativas que vamos a ir viendo de qué manera se van aplicando y qué manera van a ir afectando, ¿cierto?, en mayor o menor medida a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país y por supuesto también a las empresas que los contratan. Bueno, este es un proyecto, ¿cierto?, de ley que venía gestándose hace bastante tiempo ya, impulsado por la actual ministra Camila Vallejos. Este es un flyer que venía desde el año 2017 aproximadamente, en donde se hablaba ya de una jornada laboral digna y justa, ¿cierto?, relacionada con estas 40 horas. Se hablaba también de que queremos una jornada laboral que permita a las y los trabajadores conciliar el trabajo con la vida personal y familiar. Es un concepto que se viene trabajando, ¿cierto?, bastante en la legislación, ¿cierto?, laboral actualmente, este hecho de poder conciliar nuestra vida laboral con la vida personal y familiar. Y una de las medidas justamente que se tomó en cuenta es rebajar justamente las horas de trabajo de 45 a 40 horas semanales, ¿cierto? También bajo un principio que se mantuvo, que es que bajo ninguna circunstancia se podrá disminuir la remuneración actual de los y las trabajadoras beneficiadas. Esto también hoy día con la discusión, ¿cierto?, que tenemos sobre el aumento del sueldo mínimo, ya proyectado para el año 2024, así que en definitiva tiene que haber una correlación, digamos, entre las horas trabajadas, que se van a rebajar a 40, ¿cierto?, con el ingreso mínimo que se está barajando ya para el próximo año también. Doy la bienvenida a todos los que se están integrando. Estamos justamente hablando de esta nueva ley de las 40 horas laborales para los que se vienen integrando. Bueno, ¿qué significa este proyecto? Hoy día ley, ¿cierto? Pero estamos hablando de cuáles fueron los puntos más importantes que se tomaron en cuenta. En primer lugar, se habla de un trabajo decente, ¿cierto? Sin bajar las remuneraciones actuales. Recordemos que Chile actualmente en materia laboral está con un plan, ¿cierto?, de ratificar una serie de conceptos, convenios, ¿cierto?, y criterios que están dados por la Organización Internacional del Trabajo. Y dentro de esto está todo lo que estamos viendo hoy día de este proyecto que ya hoy día es ley, ¿cierto? Con fecha 26 de abril de este año se convierte en ley y que en el fondo tiene como objeto estos puntos fundamentales. También mejorar la calidad de vida para las y los trabajadores, ¿cierto? Esto en la relación de trabajar, ¿cierto?, menos horas a la semana. En definitiva, también estar más tiempo con la familia. También permite la corresponsabilidad entre padres y madres para el cuidado de sus hijos. Vamos a ver que el tema de la corresponsabilidad parental también se recogió en esta ley y se ha venido también recogiendo en otras leyes, como por ejemplo la ley de teletrabajo, que impulsa justamente una corresponsabilidad parental. Significa que tanto padres como madres, o ambos padres o ambas madres, digamos, dependiendo de cómo esté conformada la familia, pueden hacerse cargo del cuidado, ¿cierto?, de sus hijos o hijas, ¿cierto? Y esto en directa relación con justamente la prestación de los servicios que están realizando. En ese sentido, la modalidad de teletrabajo ha ayudado bastante justamente a la corresponsabilidad parental y esta ley también la impulsa, ¿cierto?, de que tanto padres como madres se hagan cargo del cuidado de sus hijos y pasen más tiempo también con ellos. También hubo un compromiso de la responsabilidad con la economía, ¿cierto? En el sentido que es una aplicación gradual de la ley. Vamos a ir viendo que se va aplicando de manera gradual, por lo tanto, eso se toma en cuenta para no impactar de manera tan drástica, ¿cierto?, la economía de nuestro país el día de hoy. Y también con miras a llegar a un estándar, ¿cierto?, jornada laboral de países desarrollados. Esos son básicamente los conceptos que se barajaron al momento de votar esta ley, ¿cierto? Y ir desarrollando el proyecto que venía hace varios años ya.
Bueno, hoy día ya nosotros tenemos una ley, ¿cierto? Que es publicada, esta ley 21.561 en el Diario Oficial el 26 de abril de este año, que modifica, ¿cierto?, el Código del Trabajo con el objeto de reducir la jornada laboral ordinaria en Chile de 45 horas semanales a 40 horas semanales. ¿Ya? Este es uno de los principales aspectos, y de ahí viene también el nombre de la ley, ¿cierto? Que lo que se busca, en primer lugar, es la reducción a 40 horas semanales, ¿ya? Esto sin rebaja de las remuneraciones, y la modificación de la jornada de trabajo será progresiva. Aquí se habla de una progresividad, ¿ya? En primer lugar, vamos a tener que rebajar la jornada, ¿cierto?, de 45 a 44 horas semanales al primer año de publicación de la ley. O sea, de aquí al 26 de abril del próximo año, las empresas ya debieran tener regulada, ¿cierto?, su jornada de trabajo, reduciéndola a 44 horas, ¿cierto?, semanales. Vamos a tener otra reducción, ¿cierto?, a 42 horas semanales al tercer año de publicación de la ley. Esto es con fecha 26 de abril de 2026, en donde todas las empresas van a tener que tener una jornada ordinaria máxima semanal, ¿cierto?, de 42 horas semanales. Y vamos a terminar ya con la aplicación final de la ley al quinto año desde la publicación, o sea, el 26 de abril de 2028, en donde vamos a tener que tener todas las jornadas, ¿cierto?, ordinarias ya reducidas a 40 horas semanales. Es una aplicación gradual, por lo tanto, recién la primera rebaja se va a ver reflejada, ¿cierto?, el próximo año, con fecha 26 de abril, o sea, ya a partir del 27 de abril del 2024, las empresas debieran haber rebajado la jornada a 44 horas semanales. Con anterioridad a la dictación de la ley, ya existía, ¿cierto?, una promoción de que las empresas voluntariamente reduzcan su jornada, ¿cierto?, ordinaria de trabajo de 45 a 40 horas semanales, y para eso el Ministerio del Trabajo y Previsión Social instauró un programa de incentivos donde hay una certificación, ¿cierto?, para todas aquellas empresas que voluntariamente rebajen la jornada de 45 a 40 horas semanales. Pero la ley propiamente tal nos habla solamente de una obligatoriedad progresiva, ¿cierto?, de 44 horas el primer año, 42 horas el tercer año y las 40 horas al quinto año. ¿Ya? Eso para que no se confundan, porque hay mucha información dando vuelta. Entonces, finalmente, la obligatoriedad va dada por esta progresividad, ¿cierto? Sin perjuicio que las empresas pueden, ¿cierto?, libremente pactar con sus trabajadores y trabajadoras una rebaja voluntaria a 40 horas semanales. En segundo lugar, esta ley también nos trae, ¿cierto?, un número de días de distribución de la jornada semanal. En ese sentido, la jornada semanal podrá distribuirse en no menos de 4, ¿cierto? O sea, estamos hablando de una jornada ordinaria, hoy día no menos de 5, ¿cierto? Hoy día no podemos distribuir la jornada de trabajo en menos de 5 días. Esta ley va a traer la posibilidad justamente de trabajar 4 días, ¿cierto?, ni más de 6 días. Y así se da la posibilidad de trabajar 4 días y descansar 3 días. O sea, se instaura una jornada, ¿cierto?, legal de 4x3, en donde voy a poder trabajar 4 días y descansar 3 días. Esta vigencia, ¿cierto?, va a entrar al quinto año publicada esta ley, o sea, el 26 de abril de 2028 yo voy a poder pactar esta jornada de 4x3, sin perjuicio que las empresas puedan ir reduciendo ya sus horas, ¿cierto?, de trabajo, y también ir reduciendo, por ejemplo, las horas de trabajo, muchas empresas los días viernes, donde trabajan media jornada, etc. Pero como jornada propiamente tal de 4x3, ¿cierto? La vamos a tener ya de manera vigente en su totalidad el 26 de abril de 2028, donde vamos a poder trabajar 4 días, ¿cierto?, y descansar 3 días. Recordemos que acá estamos hablando de la generalidad de la ley. A mí me ha tocado dar capacitaciones y charlas, ¿cierto?, para sectores específicos, que vamos a ir viendo que la ley trae, ¿cierto?, un reglamento que debiera dictarse dentro de los 6 meses siguientes de publicada esta ley. Vamos a tener que esperar el reglamento. También viene una regulación de las jornadas especiales de trabajo, aquellas jornadas extraordinarias que deben ser solicitadas su autorización ante la Dirección del Trabajo. Por lo tanto, hoy día nosotros estamos viendo la ley desde el punto de vista macro, pero claramente hay sectores que seguramente tenemos acá presente hoy día, que les va a aplicar ciertas jornadas especiales o ciertos casos en particular, ¿ya? Pero esto es lo que viene, digamos, de manera general. También, y uno de los puntos más, digamos, connotados y que más ha hecho ruido, ¿cierto?, respecto a esta ley, son los casos de exclusión de la jornada de trabajo. En ese sentido, esta ley trae una reducción del ámbito, ¿cierto?, de aplicación del uso de la no sujeción horaria del comúnmente llamado artículo 22, ¿ya?
o inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo. Esto para evitar su mala utilización. En ese sentido, su aplicación, cierto, quedaría acotado solo para quienes, de acuerdo a la naturaleza de sus labores, no estén sujetos a fiscalización y a quienes realicen labores gerenciales o de alta administración. Y esto es la novedad, que en el fondo la Inspección del Trabajo podrá resolver si una determinada labor se encuentra o no dentro de las situaciones descritas anteriormente, a petición del trabajador o del empleador, ¿cierto? Acá va a haber un procedimiento nuevo, ¿cierto?, que va a implementar la Inspección del Trabajo, en que van a determinar, ¿cierto?, cuál va a ser la jornada que debe estar sujeto el trabajador, ya sea el cumplimiento de una jornada horaria, esto es el artículo 22, inciso segundo, los incisos son los párrafos dentro de los artículos, ¿cierto?, de nuestra ley, o si debe estar sujeto al cumplimiento de una jornada horaria, que está regulado básicamente en el artículo 22, inciso primero, y por lo tanto sujeto a este límite o máximo semanal de 45 horas, 44, 42 y hasta llegar a los 40. Ahora, la aplicación, ¿cierto?, de este punto de la ley va a entrar en vigencia el 26 de abril del próximo año. ¿Ya? Hay muchas, en el fondo, preguntas respecto de estos casos porque efectivamente hay muchos y muchas trabajadores y trabajadores, ¿cierto?, que están con el artículo 22 y que está siendo mal aplicado. Hoy día, actualmente, de todas maneras, la Inspección del Trabajo puede fiscalizar y lo que hace es cursar una multa, ¿cierto?, si es que está mal aplicado esta modalidad de prestación de servicios, y en este caso el empleador también lo puede reclamar, ¿cierto?, ya sea administrativamente o judicialmente ante los tribunales laborales. O sea, el cuestionamiento del artículo 22 se viene dando hace bastante tiempo. Lo que hace la ley es acotarlo aún más, ¿cierto?, para evitar justamente su mala utilización. En ese sentido, vamos a ver que actualmente, ¿bajo qué condiciones podría un trabajador encontrarse excluido de las 45 horas semanales de acuerdo al inciso segundo del artículo 22 del Código del Trabajo? Lo que tenemos hoy día, ¿cierto?, y que va a cambiar a partir del 26 de abril del próximo año, es que actualmente pueden quedar excluidos, ¿cierto?, de la limitación de jornada de trabajo, esto es del tope de las 45 horas semanales, los trabajadores que presten servicio a distintos empleadores, ¿cierto?, los gerentes, los administradores, los apoderados con facultades de administración, los agentes comisionistas y de seguros, los vendedores viajantes, los cobradores y demás similares que no ejerzan sus funciones en el local del establecimiento. Los contratados por el Código del Trabajo para prestar servicio en su propio hogar o en un lugar libremente elegido por ellos, ya que serían en su gran mayoría los que están bajo una modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo, sin perjuicio de los trabajadores señalados anteriormente. El artículo 22 considera la exclusión de jornada de otros trabajadores, ¿cierto?, como los trabajadores que se desempeñan a bordo de naves pesqueras, los trabajadores contratados que presten sus servicios preferentemente fuera del lugar o sitio de funcionamiento de la empresa, mediante la utilización de medios tecnológicos, informáticos o telecomunicaciones, los deportistas profesionales, ¿cierto?, y trabajadores que desempeñan actividades conexas. O sea, actualmente tenemos un ámbito de aplicación de este denominado artículo 22, o sea, de personas que están exentas del cumplimiento de una jornada horaria, mucho más amplio de lo que la ley, si ustedes se fijan, trae, que solamente lo limita y queda acotado para quienes, de acuerdo a la naturaleza de sus labores, no estén sujetos a fiscalización, y eso va a ser algo que va a ser muy de criterio, ¿cierto?, que se va a tener que determinar, y a quienes realicen labores gerenciales o de alta administración, ya básicamente que tengan facultades de representación también del empleador. Entonces hay que hacer un análisis, se va a venir un trabajo, ¿cierto?, de revisar dentro de las empresas todas aquellas que tengan bajo esta figura los trabajadores contratados, digamos, con el artículo 22, para ver si va a haber una aplicación real o no, ¿cierto?, y si encajamos dentro de este nuevo criterio que va a entrar en vigencia el próximo año. Y esto es lo que tenemos actualmente, que también se discute bastante, pero la ley lo acota aún más. Lo anterior, dice, significará que el trabajador no se encuentra obligado a registrar la hora de llegada y salida. Cuando una persona está, ¿cierto?, bajo el artículo 22, no se encuentra obligado a registrar la hora de llegada y salida diaria en el registro de control de asistencia que lleve la empresa, por cuanto no tiene una jornada laboral que cumplir, ¿cierto? No obstante lo anterior, si las partes convienen una jornada de trabajo sujeta a un horario, entonces el dependiente deberá registrar las horas de inicio y término de su jornada diaria en el referido registro, por cuanto en tal caso las partes habrían renunciado a lo señalado en la norma indicada al inicio. Esto quiere decir que si las partes en la práctica, ¿cierto?, aplican un horario de trabajo, vamos a estar con una derogación tácita,
¿cierto?, del artículo 22, inciso segundo, y vamos a pasar a una sujeción de control de jornada horaria, en que nosotros debiéramos, en el fondo, actualizar el contrato de trabajo a través de un anexo para pasarlo directamente a un trabajador con sujeción a jornada horaria. En todo caso, cualquiera sea la situación, el contrato de trabajo siempre deberá establecer los días de la semana en que el trabajador prestará sus servicios, y la duración de la presencia en su lugar de trabajo está determinada únicamente por los requerimientos propios del cargo, independientemente de la jornada de trabajo existente en la empresa o el horario de su funcionamiento, pudiendo ser superior o inferior a estos parámetros según las circunstancias y sin sujeción de control. Ya eso es el criterio que actualmente tenemos, ¿cierto? Y que se va a ver mucho más acotado el próximo año, ¿cierto?, con la entrada en vigencia propiamente tal de la ley en este punto. Como les digo, va a haber que hacer un análisis si se está aplicando bien este artículo, de acuerdo al cargo, de acuerdo a las funciones y de acuerdo a un principio muy importante en derecho laboral, que es el principio de primacía de la realidad. O sea, que más allá de lo que esté en el papel, ¿cierto?, por escrito, va a primar lo que ocurre en la práctica. Por eso es súper importante que nosotros tengamos reflejado lo que ocurre en la práctica en nuestros contratos, y si no lo tenemos reflejado, hacer un anexo de contrato, ¿cierto?, para actualizar dichas circunstancias laborales que han cambiado. Sin embargo, debe hacerse presente que el artículo 42, letra A del Código del Trabajo, establece respecto a los trabajadores exceptuados de jornada que se presumirá que el trabajador está afecto a cumplimiento de jornada cuando deba registrar por cualquier medio y en cualquier momento del día el ingreso o egreso a sus labores, o bien cuando el empleador efectuare descuentos por atrasos en que incurra el trabajador. Estos son casos, ¿cierto?, en que se nos cae la figura del artículo 22, ¿cierto?, cuando, como ya le estaba explicando recientemente, hay una obligatoriedad de registrar el ingreso o la salida, o incluso el empleador descuenta, ¿cierto?, por los atrasos. O si llegara también a molestar, por ejemplo, también podría ser una causal de dejar sin efecto esta modalidad y que el trabajador debiera estar bajo, ¿cierto?, un control de sujeción horaria. Asimismo, se presumirá que el trabajador está afecto a la jornada ordinaria cuando el empleador, por intermedio de un superior jerárquico, ejerce una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollen las labores, entendiéndose que no existe tal funcionalidad cuando el trabajador solo entrega resultados de sus gestiones y se reporta esporádicamente, especialmente en el caso de desarrollar sus labores en regiones diferentes de la del domicilio del empleado, ¿cierto? Estamos hablando que este artículo actualmente se puede utilizar, ¿cierto?, para todos aquellos casos en donde no haya una sujeción inmediata, directa ni diaria, ¿cierto?, a una jefatura, sino que existan reportes esporádicos, y sobre todo para aquellos casos en los que los trabajadores presten, digamos, servicios en regiones distintas al domicilio del empleador. En consecuencia, si a pesar de haber establecido el contrato la exclusión de jornada, en los hechos el trabajador que registra por cualquier medio y en cualquier momento del día el ingreso o egreso a sus labores, o el empleador efectúa descuento por los atrasos en que incurra este trabajador, ¿cierto?, o el empleador por cualquier intermedio superior jerárquico ejerce una supervisión o control funcional y directo sobre la forma y oportunidad en que se desarrollan las labores, ello significa que debiera establecerse una jornada laboral determinada en contrato y el trabajador deberá registrar su ingreso y salida diaria en el registro de asistencia, ¿ya? Así que, ojo, tenemos que hacer justamente un análisis de cuál es la realidad, ¿cierto?, de aquellas personas que están justamente sujetas o no a un control de sujeción horaria. Bueno, eso básicamente es lo que el artículo 22 yo quise, de cierta manera, plasmarle, ¿cierto?, lo que se viene con la ley, que es mucho más acotado, versus lo que existe hoy día, que igualmente es discutido, pero de todas maneras el ámbito de aplicación es más amplio, así que vamos a tener que tener ojo ahí, hay un año todavía para poder analizar los casos, revisar nuestros contratos, hacer los anexos respectivos, para poder acomodarse a este nuevo criterio. Otra de las novedades que trae esta ley justamente es la distribución de jornada promedio de hasta 4 semanas. La jornada semanal podrá distribuirse en base al promedio de 40 horas en ciclos de hasta 4 semanas. O sea, se va a llegar, ¿cierto?, a trabajar en una especie de bolsa de horas, ¿cierto?, de hasta 160 horas mensuales, ¿cierto?, distribuidas en un máximo de 4 semanas. Es decir, está la posibilidad de acordar con el trabajador que la jornada ordinaria de 40 horas se cumpla en un promedio de hasta 4 semanas con un tope máximo de 45 horas semanales. No se podrá superar más de 2 semanas las 40 horas y con ello se respetará el promedio de 40 horas semanales. Si el trabajador está sindicalizado, se requerirá acuerdo previo con el sindicato. Bueno, esta ley trae también bastantes incentivos, ¿cierto?, para trabajar con los sindicatos en todo lo que es relacionado a la flexibilidad horaria,
En ese sentido, esto puede ser una buena alternativa para aquellas empresas que tienen movimientos, ¿cierto? Digamos, cíclicos o esporádicos, ciertas semanas u otras no. Hace poco vimos en el caso, por ejemplo, de los fruticultores, que hay semanas donde el clima afecta mucho y por lo tanto no pueden realizar labores, versus otras que sí los tienen que realizar, incluso trabajando más allá, ¿cierto? De los límites establecidos en la ley. Entonces, esta flexibilidad podría servirnos para aquellos casos en que una semana tengo que trabajar mucho más horas y otras puedo trabajar menos. Entonces, se va a poder distribuir, ¿cierto? La jornada en hasta cuatro semanas, digamos, con este tope semanal. Esto con el fin de flexibilizar, ¿cierto?, el cumplimiento de la jornada. Esto va a estar en vigencia el 5.º año de publicación de esta ley, o sea, el 26 de abril de 2021. Si ustedes se fijan, la aplicación en general es bastante, en un plazo bastante amplio, que es lo que se ha criticado bastante por el mundo, digamos, de la parte trabajadora, en donde esta ley, claro, tiene una aplicación gradual, la vigencia en su gran mayoría entra al 5.º año, por lo tanto, hoy día el llamado es ir a preparándose, ¿cierto?, para lo que se viene con la entrada en vigencia propiamente tal de los distintos puntos de la ley. En cuanto a las horas extraordinarias, esta ley mantiene el límite de 2 horas diarias, ¿cierto? Pero establece la posibilidad de compensar horas extras con días adicionales de feriado. En ese sentido, las partes podrán pactar, ¿cierto?, hasta 5 días anuales de feriado adicional. Esto adicional al feriado legal, ¿cierto?, que se devenga el primer año de prestación de servicio, en donde tengo 15 días hábiles de feriado, voy a poder, en un fondo, sumarle hasta 5 días anuales de feriado, y cada hora extra de trabajo corresponde a 1 hora y media de feriado. Ya el uso debe ser dentro de los 6 meses siguientes y deberá ser solicitado por el trabajador con 48 horas de anticipación. Si no se usan en ese periodo, deberán pagarse con el recargo del 50% de valor hora ordinaria, y esto va a ser compensable en dinero al término del contrato de trabajo. La vigencia, o sea, la compensación, va a empezar al primer año de publicación de la ley, o sea, a partir del 26 de abril del próximo año, ya voy a poder compensar, ¿cierto?, las horas extra con días adicionales de feriado, y si no lo hago dentro de los 6 meses siguientes, podrían en el fondo pagarse estas horas extra con el recargo correspondiente que establece la ley. ¿Ya? Esa es una de las novedades que trae también esta ley de las 40 horas laborales. También se establece respecto a las jornadas excepcionales que podrán exceder el límite máximo promedio de 40 horas semanales hasta 42 horas, ¿ya? Pero el tiempo en exceso se compensa con días de descanso anual adicionales que corresponden a la diferencia que se produzca. O sea, las jornadas excepcionales son todas aquellas que se autorizan por parte de la Dirección del Trabajo. En general, cuando nosotros tenemos una jornada excepcional, ¿cierto?, tienen un promedio de 42 horas semanales. Entonces, ¿qué es lo que establece la ley? Es justamente que todas las horas adicionales al promedio de 40 horas, en este caso las 2 horas adicionales semanales, 8 horas mensuales, se van a poder compensar con días de descanso anual adicional, ¿cierto?, que correspondan a la diferencia que se produzca. Vamos a poder compensar en el fondo este exceso con días de descanso adicional. Días de descanso anuales adicionales que podrán ser compensados en dinero también, previo acuerdo de las partes, y se compensan al término del contrato en caso de que existan días pendientes. ¿Ya? El feriado, por regla general, no es, en el fondo, durante la vigencia de la relación laboral, no es transable, no se puede pagar, pero una vez que termine la relación laboral, sí debo pagarlo. ¿Ya? Por regla general, durante la vigencia de la relación laboral, el descanso debe ser efectivo, o sea, debo tomarme mis vacaciones, con excepción ya al término de la relación laboral donde debe pagarse. Va a haber un reglamento del Ministerio del Trabajo que regulará parámetros, ¿cierto?, y límites de distribución de estas jornadas excepcionales, que es lo que se está trabajando hoy en día, ¿cierto? Y la vigencia de este punto va a ser al 5.º año publicada la ley, o sea, a partir del 26 de abril de 2021. Ya, nuevamente también una aplicación, digamos, al 5.º año de publicada esta ley. En séptimo lugar, también se habla de la corresponsabilidad parental, reflejado en la flexibilidad del inicio de jornada de madres, padres y personas que tengan a su cuidado, ¿cierto?, personal menores de 12 años. ¿Ya? Este periodo va a ser de 2 horas en total para anticipar o retrasar el comienzo de la jornada hasta en 1 hora, ¿cierto? Y se excluyen a las personas que por la naturaleza de su función no permita anticipar o postergar la jornada de trabajo. Por ejemplo, aquellas personas que tengan atención de público, atención de urgencia, que estén sujetos a turno, etc.
Si ambos padres son trabajadores, cualquiera de ellos, a elección de la madre, ¿cierto?, podrá hacer uso del beneficio, ya de, en el fondo, flexibilizar la hora de entrada o salida para privilegiar justamente el cuidado personal de aquellos niños menores o niñas menores de 12 años. Esto entra en vigencia ya a partir del próximo año, el 26 de abril de 2024, ¿cierto? Y también va a ser un punto discutible, porque la naturaleza de la función, en el fondo que lo permita o no lo permita, va a ser una cuestión súper casuística que va a tener que analizarse dependiendo de las circunstancias del cargo, ¿cierto? Acá algunos ejemplos de la ley, por ejemplo, aquellas personas que estén con atención de público no podrían hacerlo, tampoco los que atiendan urgencia, turno, etc. Pero eso va a ser una cuestión discutible que vamos a tener que ir analizando ya sobre la marcha. En octavo lugar, también va a haber una aplicabilidad a todas las jornadas, ¿cierto? Las 40 horas se aplicarán a todas las jornadas reguladas por el Código del Trabajo, o sea, aplica también para las trabajadoras de casa particular, gente de mar, tripulantes de cabina, etc. O sea, aplica a todas aquellas jornadas que están reguladas por el Código del Trabajo. Y el Ministerio del Trabajo y Previsión Social creará un reglamento para las jornadas excepcionales. Ya este reglamento debiera dictarse en el plazo de 6 meses publicada la ley. O sea, estamos hablando a fines de octubre, principio de noviembre, ya deberíamos tener el reglamento, ¿cierto?, que regule estas jornadas excepcionales. Y también las micro, pequeñas y medianas empresas recibirán un apoyo CENSE, ¿cierto?, de la Dirección del Trabajo para la implementación de la ley. Ya lo que se busca es justamente que se implemente esta ley sin distinción, o sea, para todas las empresas, cualquiera sea su tamaño. Bueno, eso sería a grandes rasgos lo que es la nueva ley, ¿cierto?, de las 40 horas semanales, que ya entró en vigencia, ¿cierto?, de manera diferida en algunos temas. Básicamente va a haber una vigencia, digamos que está programada, hay una gradualidad, y en ese sentido tenemos en el fondo una serie de parámetros que vamos a tener que ir cumpliendo, y el llamado es ir a analizar cómo estamos llevando a cabo nuestras jornadas, cómo estamos aplicando las distintas, digamos, metodologías o formas de prestación de servicios para poder adaptarnos a esta ley que en general viene con una aplicación gradual, por lo tanto tenemos tiempo para poder implementar. Bueno, acá Carolina me hace una pregunta, dice, muchas gracias por tu participación, dice, si hay obligación de reducir jornada, pensando que el trabajador pasa más tiempo en familia, ¿qué pasará si para cubrir las necesidades de la empresa estas comiencen a obligar a quedarse a hacer horas extra? ¿No desvirtúa el fondo de esta ley? Bueno, claramente vamos a tener que ir viendo, como yo les decía, la realidad de cada empresa. Efectivamente se podría desvirtuar la ley en el sentido de que efectivamente al reducir la jornada de trabajo van a haber empresas que a lo mejor obligatoriamente van a tener que realizar horas extra. Ahora, por eso la ley se pone también en el caso de que si yo hago hora extra, podría en el fondo compensar con días adicionales de feriado. Entonces yo creo que también en eso se pensó para poder tener días más días adicionales, digamos, de vacaciones y poder pasar el tiempo con la familia. Ahora va a depender el caso a caso. Ya hay empresas en el fondo que les va a ser muy complejo aplicar esta reducción, hay otras que no tanto, hay muchas que ya están aplicándola de manera voluntaria, por lo tanto va a haber que hacer un análisis, digamos, interno dentro de las empresas, pero efectivamente podría desvirtuarse la ley, así como se piensa que se desvirtúa de muchas maneras, también con la aplicación gradual, es la gran crítica que también que se le hace al mundo de los trabajadores, que en el fondo es una ley que da mucho tiempo para la reducción efectiva de la jornada. Estamos hablando que en 5 años más recién vamos a reducir la jornada de 45 a 40 horas semanales. Ahora, claro, cada sector, cada rubro, cada empresa es distinto. Así que es un tema que vamos a tener que ir viendo y efectivamente, como dice Carolina, podría ocurrir eso. Xiomara, buenos días, muchas gracias por participar. Xiomara dice, no entendí mucho la distribución mensual de jornada horaria. Bueno, lo que se hace hoy día con esta ley es poder dar una flexibilidad del cumplimiento de la jornada y en ese sentido, por ejemplo, tú podrías distribuir en base a 40 horas semanales, ¿cierto? Este promedio en hasta 4 semanas. Por ejemplo, una semana trabajar 30 horas, la otra semana trabajar 40, con un tope máximo, ¿cierto? De las 160 horas, que son las bolsas de horas mensuales que tú podrías tener. Ahora, esa distribución va a depender mucho del sector, del rubro en que nosotros nos movamos. Como yo les decía, puede ser que en alguna empresa hay una necesidad, una semana de trabajar 45 horas semanales,
y la semana siguiente voy a poder trabajar 30, pero esa distribución tiene que ser pactada y en el caso que hayan sindicatos tiene que ser acordada con el sindicato. En definitiva es una flexibilidad, te dan una bolsa de horas, que es la sumatoria de las 40 horas semanales, o sea, vamos a tener 160 horas mensuales, que tú puedes distribuir en hasta 4, ¿cierto?, semanas. Ahora, esta es una ley nueva, ya con aplicación gradual. Yo he participado en bastantes foros, seminarios, etcétera, y todavía falta que se pulan muchos detalles y también saber un poco cuál va a ser el criterio de aplicación de esta ley en base a lo que diga la misma Dirección del Trabajo. Nosotros estamos esperando que empiecen a salir los dictámenes justamente para poder ver cuál va a ser el criterio de aplicación. Yo entiendo que en el fondo esta ley genera muchas dudas, pero la ventaja es que con la gradualidad, ¿cierto?, se va a ir despejando un poco sobre la marcha todas estas dudas y vamos a ir viendo cuáles van a ser los criterios de el ente administrativo en Chile, que es la Dirección del Trabajo, y también los tribunales de justicia. Así que eso, Xiomara. Daniel nos dice, buen día Germán, buen día a ti también Daniel, muchas gracias por participar. Dice, interesante la dinámica que le desean dar a la implementación de la ley, pero me surgen dudas de si es posible su implementación para todo. Creo que depende mucho de la tipología de tarea, rubro, etc. Efectivamente, Daniel, es lo que tú dices. Hay muchos rubros, en el fondo, que están hoy día todavía presionando respecto a la aplicación de esta ley. Pensemos que se pretende aplicar para todos los tipos de jornada que existen en el Código del Trabajo y claramente desconoce ciertos rubros. O sea, yo he estado, como yo les decía, dando capacitaciones para el rubro agrícola, en donde se estima que no han sido escuchados realmente lo que es la realidad del campo. Es más bien una ley, desde mi punto de vista, que actualmente así como está, se piensa para un trabajo en el fondo muy de ciudad, muy de oficina, en donde tenemos, digamos, jornadas que son fácilmente adaptables de cierta manera, ¿ya? Y que de hecho muchas empresas lo hicieron, o sea, muchas empresas que prestan servicios, por ejemplo, ingeniería, informática, etcétera. Yo he estado participando en bastantes foros, conversaciones, etcétera. Hay muchas empresas que ya lo aplicaron, por lo tanto, porque es mucho más fácil, porque también hay muchas empresas que aplicaron también el teletrabajo, trabajo a distancia, se han quedado con modalidades híbridas. Entonces, claro, es una ley bastante interesante, pero que desde mi punto de vista actualmente no es, digamos, aplicable para todos los rubros. Y esperemos que con el reglamento, ¿cierto?, se reconozcan a través de jornadas excepcionales los distintos rubros. Daniel dice, como dueño de una pyme, sabemos que hoy no se trata de tareas sino de producción, y esto es lo que marca el timing de la misma. Bueno, ahí está el gran desafío. En los foros también, digamos, más orientados a empresas, el desafío hoy día va a ser también, digamos, con estas 40 horas, digamos, poder en el fondo lograr la misma producción que estamos logrando hoy día. Ya ese es uno de los grandes desafíos también que se espera. Ahora, yo no lo puse acá porque en el fondo, por temas de tiempo, pero hay empresas que sí tienen ejemplos de implementación y que en el fondo la productividad con menos horas de trabajo sí ha aumentado en algunos casos. En otros casos también se han disminuido las licencias médicas, también los permisos, la inasistencia, etcétera. Entonces, va a depender un poco. Cada uno conoce la realidad de su empresa para saber si en el fondo va a ser aplicable o no esta ley y de qué manera podría funcionar bien o mal. Pero hay muchos casos de empresas en que sí ha funcionado. Ricardo Castro, muchas gracias por tu participación. Nos dice, en el caso de la jornada 4x3, ¿cómo opera el feriado legal en el día que no se trabaja? ¿Se descuenta igual o altera los días corridos de vacación? No, este es un tema, en el fondo, no es una jornada excepcional, sino que es una distribución de jornada distinta que es de 4x3. Por lo tanto, si en los 4 días que me toca trabajar, ¿cierto?, cae un feriado, el feriado no se trabaja, efectivamente, ¿ya? Y en el caso que esté exceptuado de que sea un rubro, digamos, donde tengas que trabajar, ese feriado se te va a tener que pagar, digamos, compensándolo como corresponde de acuerdo a la ley. Y no altera los días corridos en el fondo, no son de vacaciones, sino que son de descanso, ¿ya? Es una jornada, como llamamos, activa versus el descanso. Voy a trabajar 4 días, si en esos 4 días cae un feriado, ese feriado, si estoy dentro de las empresas que, digamos, no estoy obligado a trabajar los días feriados, se va a tomar como un día común y corriente, me lo tienen que pagar, ¿cierto?
y los otros días, los 3 días de descanso se podrían sumar. Por lo tanto, supongamos que tengo 4 días de trabajo y al el cuarto día es feriado, voy a tener que, en el fondo, trabajar solo 3 días y voy a tener 4 días de descanso. Ya, el feriado más los 3 días. Daniel nos dice, ejemplo de software, guardias más cuando tienes clientes de Oriente, por ejemplo. Sí creo que se puede reorganizar la distribución, pero reducirlo es imposible por el momento. Ingeniería civil es otro, exactamente. Bueno, por lo mismo se va a ir viendo sobre la marcha. La reducción, como yo les dije, es una reducción gradual. Estamos hablando que las 40 horas recién van a llegar en 5 años más, entonces hay que ir viendo cómo se van a ir dando justamente estas aplicaciones. Y el trabajo ideal en las empresas es ver la distribución de los turnos, cuál va a ser la forma en que yo voy a paliar, digamos, esto en el largo plazo, para mí ya, porque en el fondo 5 años es un plazo bastante prudente para poder ir adaptando, ¿cierto?, esta organización. Karin Poblete, muchas gracias por tu participación. Dice, hola, ¿la flexibilidad de la jornada será para todas las empresas, no solo para los que tengan sindicatos? Sí, efectivamente va a ser para todas las empresas, pero en el caso de que existan sindicatos, se van a poder pactar en el fondo con los sindicatos la forma de distribución, ¿ya? Logrando, por ejemplo, jornada establecida a través de convenios colectivos, etc. Pero si no hay sindicato, igual se podría pactar con el trabajador o trabajadora de manera individual. Xiomara nos dice, ¿desde cuándo se debe pedir a la Dirección del Trabajo que se pronuncie sobre quiénes se aplicará o no el artículo 22? La aplicación, como está hoy día la nueva ley, es a partir del próximo año, a partir del 26 de abril del 2024. Actualmente cualquier persona puede pedir un pronunciamiento, ¿ya? Pero lo más probable, si tú vas, digamos, desde el punto de vista empresa, es que en la gran mayoría de los casos esté mal aplicado el artículo 22. Por lo que estamos viendo hoy día, en el fondo, porque muchas veces la persona igual tiene que cumplir horario, hay casos muy burdos en que se le descuentan los atrasos, hay casos en que tiene supervigilancia y supervisión inmediata todos los días, por lo tanto, va a depender también, está relacionado con los cargos, entonces, el pronunciamiento, que es lo nuevo, parte el próximo año a partir del 26 de abril, ¿cierto?, del 2024, pero hoy día cualquier persona podría solicitar un pronunciamiento con este criterio más amplio, ¿cierto?, al que va a ser el próximo año, que es mucho más acotado por lo que vi. Carolina dice, da susto la palabra flexibilidad, será difícil la correcta aplicación. Sí, la verdad es que es compleja el tema de la flexibilidad y también la ley no es muy clara, porque si ustedes se fijan también habla mucho de acuerdo a la naturaleza de los servicios, entonces va a ser muy discutible. Lo más probable es que esto vaya a ser producto de mucha discusión en materia administrativa, ¿cierto? Por parte de la Dirección del Trabajo, que funciona a través de las distintas inspecciones, y también va a haber una discusión judicial de ver cómo se aplica la ley. Ya, en general, hay bastantes cosas que se dejan, digamos, con un criterio bastante amplio que va a tener que ser discutido y que esperamos que la Dirección del Trabajo vaya siendo, dictando, ¿cierto?, jurisprudencia administrativa que nos permita ir vislumbrando cuál va a ser la correcta aplicación de esta ley. María Alejandra, muchas gracias por tu participación. Dice, ¿qué pasa con el control de jornada para las empresas que tienen 100% teletrabajo y que hoy día están exentas de jornada? Bueno, la verdad es que esta aplicación, hoy día tenemos el teletrabajo que se rige también por el artículo 22, inciso cuarto. Por lo tanto, el artículo 22, inciso cuarto, establece una flexibilidad horaria. Por lo tanto, en general, que están 100% con teletrabajo, funcionan en base a metas, no debiera cambiar, no debiera en el fondo haber un cambio, digamos, en la sujeción de una jornada horaria, porque tampoco a los trabajadores muchas veces les conviene, porque lo hemos hablado con muchas empresas donde funciona muy bien el teletrabajo y en donde justamente con este principio de corresponsabilidad parental, tanto el papá como la mamá, ¿cierto?, puede distribuir su jornada de acuerdo a sus tiempos y por lo tanto se utiliza mucho también en base al cumplimiento de metas y trabajo. Por lo tanto, no debiera variar porque justamente fomenta este teletrabajo, la corresponsabilidad parental, porque en el fondo yo me conecto cuando tengo la disponibilidad y siempre y cuando cumpla con los objetivos no debiera tener problemas. Y hay empresas que han funcionado muy bien así. Así que no debiera cambiar a menos que el trabajador
o trabajadora, por ejemplo, reclame, inicie un procedimiento en la dirección del trabajo y diga, hoy, sí, si bien yo estoy en teletrabajo, mi jefatura me exige en el fondo registrar un ingreso, una salida de manera diaria. Si yo no me conecto a cierta hora me amonestan, no me descuentan. Ahí entonces podría haber una mala aplicación. Pero si está bien aplicado, no habría ningún problema. Se podría seguir tal cual. Carolina dice, ¿por qué aprueba la ley sin antes tener una comunicación o un enlace con la dirección del trabajo? Le derivan a ella responsabilidad emitiendo dictámenes y reglamentos, que bien sabemos a veces ocurre a última hora y con ello no tenemos claridad de algo que ya es ley. Bueno, comparto bastante tu criterio, digamos, Carolina, tu opinión, efectivamente, y lamentablemente hoy día estamos con una técnica legislativa que, digamos, nosotros nos enfrentamos con una ley que no es 100% clara, ¿cierto? Viene aparejado con un reglamento. Esto ha pasado con la ley de teletrabajo, ha pasado con la nueva ley de migración en materia migratoria, y también recargan de cierta manera la institucionalidad. Yo no sé qué tanto va a poder responder hoy día la Dirección del Trabajo con la cantidad, ¿cierto?, de requerimientos que tiene. Recordemos que hace poco también entró en vigencia la ley de modernización de la Dirección del Trabajo, que aún no está 100% aplicable, que debiera estar aplicada ya a partir de junio de este año, o sea, del próximo mes, y que todavía no hay una implementación completa. Entonces, estamos como sobre la marcha, ¿cierto? Y arreglando temas y criterios que, digamos, se van a ir resolviendo en el camino. Lamentablemente, es un tema también que se exigía desde el punto de vista de plan de gobierno. Recordemos que viene ya impulsado por la actual ministra cuando era diputada este proyecto, por lo tanto había una gran presión por sacarlo, ¿ya? Ahora la implementación, claro, vamos a tener que ir viendo. ¿De qué manera se transó de cierta forma? Es con la gradualidad, ¿ya? Porque da un plazo bastante amplio para poder incorporar. Gloria, muchas gracias por tu participación. Nos dice, consulta sobre la corresponsabilidad parental. ¿Se deberá presentar documentación en cada empresa para el ingreso o salida? La verdad es que en el fondo vamos a tener que justamente regularlo a través de un anexo contrato. La persona va a tener que acreditar, ¿cierto?, que tiene un niño o una niña menor de 12 años y debieran en el fondo regularlo a través de un anexo para poder establecer en el fondo el ingreso más tarde o la salida con anterioridad. Pero en el fondo debiera estar actualizado, ¿cierto?, la situación y lógicamente ya cuando el menor cumpla 13 años va a perder el beneficio. Xiomara nos dice, ¿el recargo en las horas extras seguirá siendo el mínimo de 50%? Sí, la ley no varía en el sentido del pago de las horas extras, lo que en el fondo da la posibilidad es que se compensen estas horas extras en vez de que se las paguen con feriado adicional. Se pueda compensar con feriado adicional. Jan Jorge nos dice, consulta, ¿las jornadas excepcionales aprobadas se van a respetar hasta su término o al 26 de abril de 2024 deben reducir una hora? Está contemplado que justamente todas las jornadas excepcionales van a ser respetadas hasta el término, ¿cierto?, de su aprobación. Ahora, esta nueva ley también trae justamente un nuevo procedimiento, por así decirlo, de aprobación de las jornadas excepcionales y debieran ser más rápido su autorización también. Se establece un plazo de 30 días para que sean autorizadas. Plazo que hoy día no se ha cumplido y que hay muchas que siguen en tramitación y que lo más probable es que salgan con ese tope, ¿ya? Pero en el fondo van a seguir hasta su término. Karin dice, cuando se habla del tope semanal a 52 horas, ¿este será solo con negociación colectiva o será como un acuerdo con el colaborador y empleador? Ese es un tema que todavía está discutible. En el tema, digamos, si va a aplicar para aquellas empresas que tienen sindicato o si va a aplicar para aquellas también que no lo tienen. Mi idea es que en el fondo lo que se está incentivando con esta ley también es que existan sindicatos y exista una comunicación con el sindicato. Debiera ser la opción, digamos, para todas las empresas, pero vamos a ver de qué manera se interpreta, ¿ya? Ricardo Castro nos dice, en el caso de banda horaria, si tengo un trabajador con un hijo menor de 12 años, ¿debo abrir o cerrar la empresa obligatoriamente antes o después, con mayor gasto de luz, mover el personal de aseo, etcétera, solo por una persona? ¿Puede la empresa negarse a este permiso a pesar de no ser una empresa que requiere trabajo continuo?
Es que va a depender justamente de, como decía ahí, del tipo y la naturaleza de las funciones. Si digamos, que la persona ingrese más tarde, ¿cierto? O salga más temprano, afecta la operatividad de la empresa, podría haber una discusión y de acuerdo a la naturaleza de su servicio, la empresa se podría negar. Ahora, si no hay mayor fundamento, ¿cierto? Para negarse, la persona que está solicitando este beneficio podría hacer una denuncia en la inspección del trabajo y la empresa podría ser multada. Entonces ahí va a haber que analizar justamente cuál va a ser la aplicación respecto de esta modalidad. Ahora, esto siempre de como un acuerdo entre las partes, ¿eh? Las partes podrían en el fondo, digamos, flexibilizar a lo mejor la salida en vez de la entrada o vamos a ver de qué manera se podrá implementar de manera concreta. Pero son temas que ya vienen implementándose con varias normativas. Hoy día, por ejemplo, tenemos también permisos para todos aquellos padres o madres que tengan bajo su cuidado niños con trastorno del espectro autismo, que también tienen derecho a tener permisos pagados por el empleador. O sea, hay bastantes situaciones que se están haciendo cada vez más conocidas y tenemos hoy día trabajadores y trabajadoras más informadas, más informados. Soledad Castro dice, buen día. Para los sistemas mixtos, presencial y home office, ¿cómo debería aplicar la flexibilidad? ¿También se debería registrar horario de entrada y salida? Es lo que me preguntaban delante, va a depender cómo esté regulado, ¿cierto? En general, depende de la función que yo esté desarrollando. Por ejemplo, si yo tengo una modalidad, digamos, presencial que requiere, ¿cierto?, un horario, voy a tener que regular, ¿cierto?, un horario de ingreso y salida. Ahora, si yo tengo una modalidad de home office que no requiere en el fondo cumplir con un horario determinado, yo trabajo en base a meta, en base a objetivo, no se tiene por qué regular un horario de ingreso y salida. Ya va a depender en el fondo de la prestación del servicio que yo estoy otorgando. Claramente, aunque sea home office o presencial o mixta, si yo atiendo público, por ejemplo, voy a tener que cumplir un horario, necesariamente. ¿Ya? Carolina dice, si las horas extras se sumaran como días adicionales de vacaciones, entonces, 2 horas extras serán 2 horas que irán sumando a vacaciones, o sea, tendrían la misma equivalencia hasta sumar un día completo. Sí, acuérdense que la misma ley hace la equivalencia de los días en el fondo de feriado. Ya finalmente pues, se puede seguir trabajando hasta 2 horas extras diarias y se van a ir acumulando hasta poder compensarlo con 5 días de feriado adicional, ¿cierto? Al que tengo derecho. Bueno, esas serían las preguntas. Les agradezco mucho la participación del día de hoy. Les dejo mi correo electrónico en caso que tengan algún requerimiento de tipo laboral. Me dedico a ver juicios laborales, ¿cierto? A lo largo del país, a prestar asesoría, ¿cierto? También capacitaciones, los que deseen también para su empresa. Me escriben ahí y me contactan y lo vemos ahí en terreno. ¿Ya? Así que voy a responder la última pregunta de Evelyn antes de despedirme. Dice, si la actividad laboral es mixta y tiene subordinación y dependencia, ¿deben registrar asistencia en los días de teletrabajo y presencia y presencial? Lo que pasa es que si hay subordinación y dependencia, en el fondo va más allá de eso, va con la supervigilancia. Si hay una supervigilancia efectiva, ¿cierto? Diaria, porque el artículo 22 tiene bastantes, en el fondo, aspectos que se deben tomar en cuenta. Por lo tanto, si en definitiva yo tengo una jornada que no cumple al 100% con los requisitos para estar exento del cumplimiento de jornada horaria, yo debiera aplicar tanto en teletrabajo como en modalidad presencial un cumplimiento de jornada horaria. Eh, sí se pueden imprimir los PowerPoint. Los que quieren, yo les puedo enviar la presentación, me mandan un correo electrónico y yo se los envío de vuelta, ya junto con la ley también. Tengo la ley también eh, a mano. Así que eso, les dejo mi correo ahí a todos los que quieran que les envíe la presentación y les puedo enviar la ley también, que la tengo yo en mis archivos, y me despido. No tenemos la posibilidad de dar audio ni video por un tema de conectividad, así que todos los que me están levantando la mano y cualquier duda que les haya quedado me escriben un correo electrónico y yo se lo respondo con todo gusto. Así que eso, muchas gracias por la participación, que tengan un excelente día. Chao, Karin, que estén muy bien. Muchas gracias a todos ustedes, que estén excelente, que tengan un excelente término de semana.